Bueno, vamos a hablar hoy de espadas mágicas. Bien. Ustedes saben, en los mitos, en la literatura, hay numerosísimas espadas con propiedades sobrenaturales. Espadas que hacen valiente a su poseedor, espadas que lo hacen cobarde. Bueno, ya veremos. Por lo general, estas espadas pertenecían o eran conseguidas de alguna manera por héroes y guerreros superiores. Era muy raro que una espada de cartel estuviera en manos de un gil. Esto era muy raro. Estas armas tienen, yo diría, un lugar común, un tópico, en las leyendas europeas particularmente, ¿no? Germanos, nórdicos, los celtas, las historias de Britania, porque los griegos y los romanos no le daban mucha bolilla a las espadas porque no eran tan importantes tampoco, no eran de tanta calidad como fueron después un poco más adelante en la historia. Y el lugar común acerca de estas historias de espadas podría ser el siguiente: cada espada tenía un espíritu propio, y ese espíritu era sensible al espíritu del propietario de la espada. Lo ideal incluso era que el guerrero estuviera presente durante todas las etapas de la fabricación del arma, para que los espíritus de la espada y del hombre se fundieran en perfecta armonía, empatía. En cambio, las espadas comunardes, las fabricadas en masa para las tropas, nunca eran demasiado eficaces, eran espadas hechas así nomás. El hecho de velar las espadas, Alejandro, implicaba comprometer también el alma de uno con el alma de la espada. Exactamente, ¿no? Ese es el sentido que tenía velar las armas. Hay una espada, la espada del héroe albanés Skanderbeg, que viene a ser un perfecto ejemplo de la relación espiritual entre el arma y el guerrero. Cuando a esta espada, ¿no?, la blandía un soldado valeroso, se hacía más afilada, mágicamente se afilaba, se hacía más resistente, se hacía más letal. Si la manejaba un hombre sin instinto matador, la hoja se redondeaba de tal modo que apenas podía arañar la piel de un enemigo. Según germanos y celtas, el espíritu de una espada se infundía en ella al forjar la hoja. Era el momento en que se incorporaban los 4 elementos vitales: el fuego, el agua, la tierra, el aire. El fuego la impregnaba con la fuerza. Cuando el herrero la golpeaba con el martillo, podía reforzar los golpes con algún encantamiento rítmico, para que mejorara la capacidad para extraer, digamos, la esencia vital de un enemigo, en fin. El aire, desde luego, intervenía en los fuelles de la fragua para mantener vivo el fuego. El agua se usaba para templar la hoja, y la tierra estaba en la piedra que se utilizaba ya para afilarla. Procedimiento que también producía algún destello ígneo, toda vez que había chispas, ¿no? Había gente que adivinaba si la espada iba a ser buena según la dirección de las chispas que volaban al afilar una espada. Pero el poder de la espada también podía acentuarse si era forjada por algunos seres que tenían poderes especiales. Los enanos de los cuentos nórdicos eran excelentes fabricantes de todo, pero particularmente de espadas mágicas. Parece que dice que fueron ellos los que hicieron la famosa espada muérdago. Dice aquí que no fue una espada. Esa fue la espada que mató a Balder. Lamento decir que no fue una espada, sino que fue una hojita de muérdago. Balder era el más querido y el más hermoso de los dioses nórdicos, y tanto lo querían sus hermanos y sus parientes y los dioses de la Asgard, que comprometieron a todas las cosas del mundo a que no le hicieran daño a Balder, pero se olvidaron del muérdago, que era una planta muy pequeña y muy humilde, y entonces el muérdago no juró. Una vez producido aquel juramento universal, por jorobar, los dioses de las Asgard le tiraban a Balder toda clase de cosas para ver cómo no le hacían daño. Y Loki, el malvado, tomó un pedacito de muérdago, él sabía, se lo tiró y ese pedacito lo mató, pero no era una espada, ciertamente.
Hablaremos de Roldán, del guerrero Franco Roldán, que derrotó prácticamente solo a un enorme ejército de infieles. Roldán esgrimía una espada llamada Durandarte. La vaina de esta espada estaba llena de reliquias. Parece que había un diente de San Pedro, sangre de San Basilio, pelos de San Dionisio, un pedazo de túnica de María, la Virgen, y resplandecía esta espada de tal forma que no era posible fijar la vista en ella. El origen de Durandarte parece ser sobrenatural, ¿no? Según la leyenda, un ángel ordenó a Carlomagno que se la diera a uno de sus condes principales, y Carlomagno se la dio a Roldán, y Roldán conquistó con ella cientos de pueblos y tierras. Era una espada tan bien templada que cuando Roldán iba a morir, trató de partir la hoja golpeándola contra una roca y no pudo, por lo que debió esconderla para que no cayera en manos de los enemigos. Todavía está escondida la espada de Roldán, la espada Durandarte, en algún lugar de los Pirineos, de manera que si alguno de ustedes anda por ahí, en esa cadena montañosa que separa España de Francia, si alguno anda rondando los pasos de Somport o Canfranc, bien haría en mirar ahí entre las piedras que por ahí se encuentra la espada Durandarte y conquista por sí solo toda clase de reinos, que podrá luego obsequiar a las minas que anden con él. Digo yo, mitad porque no sabía cómo terminar el inciso. La espada de Sigmund Volsung apareció clavada por Odín en el tronco de un árbol, y Sigmund fue el único guerrero con fuerza suficiente para desclavarla. Parece que nada podía romper esta espada, y defendía a quien la portara de todos los golpes de los enemigos. Los mismos poderes tenía la espada del héroe irlandés Cuchulainn, espada llamada Caladborg. Hemos hablado de Cuchulainn. Bueno, parece que Sigmund blandió la espada hasta que Odín decidió que debería morir e hizo que el arma se partiera en dos durante una batalla. Pero el hijo de Sigmund, Sigurd, o Sigfrido si usted prefiere, hizo que el herrero Mime arreglara la espada. Y fue con esa espada que pudo darse muerte al dragón Fafnir, un ser monstruoso que asolaba la región. De todos modos, Sigurd no tuvo un buen fin. Un tal Guthrum lo mató mientras dormía. Y así, herido de muerte, Sigurd tomó la espada y la tiró con las fuerzas que le quedaban al asesino y lo partió en dos, lo partió. Bueno, después con la muerte de Sigurd se perdió el rastro de aquella espada mágica que Odín había clavado en un árbol. Hay que decir que los demonios y los espíritus malignos siempre han temido a las espadas de los héroes. Un guerrero que viajara por territorios llenos de demonios debía llevar su arma desenvainada y con la hoja bien pulida para que su brillantez asustara a los demonios. Una casa, por ejemplo, infestada de seres malignos, podía purificarse si varios espadachines luchaban simbólicamente en el interior, emitiendo fuertes gritos acompañados de campanas, tambores y trompetas. Este es incluso un consejo gratuito para aquellas personas que, viviendo en una casa infestada de malos espíritus, anden con ganas de echarlos de una vez. Otra espada mágica fue la de Tyr, nada menos que el señor de la espada, el señor de la guerra de los mitos nórdicos. Era hijo de Odín, Tyr y de Frigga. Había sido fabricada esta espada por los enanos y tenía la virtud de otorgar la victoria segura a su poseedor. Tyr era un dios manco, acuérdense, ¿no? Cuando los dioses de Asgard engrupieron al lobo Fenris, un lobo espantoso, un lobo espantoso que abría la boca y la quijada superior tocaba el cielo y la inferior el infierno, y eso que no había más lugar. Pues querían atarlo con aquella cadena que era imposible de ser rota, ¿no? Hecha con los tendones de un oso, con el aliento de un pez, etcétera, con la barba de una mujer, con la saliva de un pájaro, cosas por el estilo. Pues para que se quedara quieto Fenris, exigió una garantía. Había una garantía, ¿no? Y la garantía fue que Tyr pusiera la mano en la boca del lobo Fenris. No Tyr cualquiera, pero el que se atrevió fue Tyr.
y lo ataron, lo engañaron al lobo, y el lobo le comió la mano. Por eso era manco Tyr. Pues la espada de Tyr era una espada mágica también, ¿no? Espada que sirvió también para trabarlo al lobo. Le metió Tyr la espada como un palo entre una quijada y la otra, y entonces el lobo sin poder cerrar la boca. Más allá de estas leyendas, el pueblo suevo, instalado en las tierras del Rin o del Danubio y el Elba, pues tenía una enorme devoción por las espadas sagradas. Parece que hacían que la hoja de cada espada penetrase en la tierra, como si de esa forma se cargara con las potencias de los mundos inferiores. Para ellos el acero debía ser capaz de abrir las puertas del país de los muertos. Muchas leyendas hicieron referencia a misteriosas espadas enterradas que conferían la victoria a quien tuviese la fortuna de hallarlas. Según dicen, Atila, nada menos que Atila, el azote de Dios, también había hallado cierta espada que le dio muchas victorias. Parece que mientras atravesaba un río, Atila vio un campesino que examinaba la pata de una vaca que había sido herida con algún instrumento escondido entre la hierba, y Atila revisó y encontró aquella espada mágica que le dio tantas victorias. Pero sin duda, la más famosa de las espadas mágicas fue la espada Excalibur, la del rey Arturo. Según la leyenda, a la muerte de su padre, Arturo fue elegido rey por la asamblea de los varones. Sin embargo, algunos se negaron, se consultó a la providencia. Bueno, hemos visto 1000 veces cómo apareció una espada clavada en una piedra con una inscripción: soy Excalibur la Alta y el mejor tesoro de un rey. Y el obispo Bruce decidió que quien la sacara de la piedra obtendría el trono. Fueron todos, nadie la podía sacar, fue Arturo y la sacó. Bien. Excalibur estaba tan magníficamente ornamentada y había resultado tan cierto su poder que cuando el rey Arturo entró en agonía, ordenó que a uno de sus servidores, mejor dicho, ordenó a sus servidores que la tiraran al lago. Dicen que la hoja brilló como un relámpago en el aire, cayó con la empuñadura hacia abajo y que del lago salió un brazo, tomó la espada, la blandió 3 veces y la hundió. Dicen, anda a saber, ¿no? ¿Qué sé yo? Era muy común ponerle nombre a la espada, ya sabemos, las espadas del Cid, la tizona y la colada, ¿se acuerda? Los infantes de Carrión han robado vuestra espada. Bien. Tiene su gracia, pero no lo puedo repetir. Como no puedo repetir ese verso, vamos a terminar este homenaje a espadas famosas con un soneto que Borges dedica a estas armas. Gram, Durendal, Goyese, Excalibur, sus viejas guerras andan por el verso, que es la única memoria. El universo la siembra por el norte y por el sur. En la espada persiste la porfía de la diestra viril, hoy polvo y nada. En el hierro o el bronce, la estocada que fue sangre de Adán un primer día. Gestas he enumerado de lejanas espadas cuyos hombres dieron muerte a reyes y a serpientes. Otra suerte de espadas hay, murales y cercanas. Déjame, espada, usar contigo el arte, yo que no he merecido manejarte. Está muy bien esto. ¿Y a quién podemos dedicar este catálogo de espadas? Pues a los que sí las manejaron. Y las que manejaron con un fin noble, especialmente. Claro, desde luego. Y aquí es tan gracioso esto disfrazar de leyenda, disfrazar de hecho mágico un hecho evidente. Cuando uno dice que la espada en manos del héroe diestro se afila y se hace más mortal, lo que está queriendo decir
es que es el héroe el que tiene virtudes mortales. Es, si bien se mira, una hipálaje. Pero está muy bien la sorna, la cierta ironía con que se manifiesta este supuesto milagro. Mire, cualquier espada cuando cae en manos de un buen guerrero se afila mágicamente. Me había tentado una metáfora futbolística de la que me bajo inmediatamente. Me gusta también pensar que la espada prefiere, como dijo usted, Rolón, a los héroes cuyos fines son nobles, a los que no son indignos, no solo a los valientes, sino también a los que utilizan la espada con nobles fines. Preferiría creer que las espadas se hacen más eficaces. Pero salidos del mundo de la leyenda, del mundo de la poesía, la realidad señala que muchas armas han sido muy eficaces en manos innobles y que muchos han muerto por espadas conducidas por hombres execrables. De manera que no habría que estar tan seguro de la inoperancia de las espadas que manejan los miserables. Suelen ser, lamento decirlo, tan mortales, o más aún, que las que maneja el hombre noble, que suele hesitar antes de proporcionar la muerte. Así que dediquemos, todavía mejor que a los que han blandido una espada con un fin noble, a aquellos que han sido víctimas de espadas injustas. ¿Y con qué podemos ilustrar este pequeño relato? Pues no hay muchos tangos de espadas. No. En la tierra del Pampero la espada tiene un sentido épico, histórico, pero la música popular ha preferido siempre el facón, ha preferido siempre el puñal. Y entonces vamos a escuchar por Horacio Salgán este tema musical cuyo título más bien parece la consecuencia de una puñalada que de un golpe de espada o de sable. La clavada para los héroes nobles toca nuestro querido Horacio Salgán. Adelante, don Horacio.